Sí, profe. Bueno. En este ejercicio tenemos para... Vamos a ver un caso particular que quiero que lo vean para que entiendan. Vamos a ver primero el caso. No vamos, no, a ver, no voy a... No voy a No voy a hacerlo el ejercicio completo, simplemente voy a ir por la parte de los diagramas de corrimiento, que sería A ver, si hacen bien el diagrama de corrimiento, lo otro sale solo. O sea, para no perder tiempo y poder abarcar una mayor cantidad de ejercicios, voy a plantear los diagramas de corrimiento. Vamos a, vamos a dejar más o menos planteado cómo sería la solución del ejercicio. Así les queda el concepto y les queda la mayor cantidad de ejemplos posible. Vamos a determinar la reacción en A. Entonces, hemos dicho que para determinar la reacción en A tengo que eliminar el apoyo y poner en evidencia la reacción. Aquí no le pongo ni vertical ni horizontal porque sé que es un apoyo móvil, por tanto reacciona en ese sentido. Ahora, en este caso en particular, ¿qué hago? Primero voy a trazar mi eje neutro. Vamos a buscar los polos. Vamos a buscar los polos. ¿Dónde ven un polo ustedes aquí, en este caso? Acuérdense que este apoyo ya no existe. ¿Dónde ven un polo? En las vidas paralelas y el apoyo C. No, ese no es un polo. Fíjense que yo ahora tengo este sistema que estaba isostático cuando estaba este apoyo presente. Yo le saco el apoyo. Imagínense usted qué pasaría. Mírenlo al dibujo, mírenlo al sistema y traten de imaginarse qué pasa si yo le saco esto. ¿Qué pasaría? Esta chapa sigue empotrada, así que esta chapa no se va a mover ni por nada del mundo. Y esta chapa, por ejemplo, está apoyada aquí y tiene una biela paralela que la está vinculando a una chapa que a su vez está empotrada. Entonces, pregunto, esta chapa, cuando yo saco este apoyo, ¿esta chapa se mueve? ¿Se mueve o no se mueve? No, profe. No se mueve, claro. ¿Por qué? Porque sigue empotrada. Esta chapa está empotrada y por más que le saque este apoyo, y si le saco este apoyo también, esta chapa va a seguir empotrada y no se va a mover para nada. Entonces, elimino este apoyo y esta chapa no se mueve. ¿Y esta chapa? ¿Qué pasa con esta chapa? Esta chapa tiene un móvil y le tiene que pedir prestado a la de al lado. Siempre volviendo sobre los conceptos que hemos visto. Si esta chapa tiene un móvil y le pide prestado a la de al lado, la de al lado le presta lo que tiene menos uno. Y si esta tiene un empotramiento, lo que le va a prestar es un fijo. ¿Y ese fijo dónde va a estar? Va a estar en el infinito porque están conectados con bielas paralelas. Pero no importa que ese fijo esté en el infinito. Lo que significa es que este fijo que vaya al infinito, con este móvil, me dejan esta chapa isostática. Entonces, este sistema, compuesto por estas dos chapas, un apoyo, un empotramiento y un apoyo móvil, si yo no tuviese esta chapa de aquí, si no existiera la chapa de aquí, fíjense que este sistema formado por estas dos chapas es un sistema isostático. Por más que yo elimine este apoyo,
este sistema compuesto de estas dos chapas sigue siendo isostático. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi diagrama de corrimiento? ¿Cuál va a ser el polo de esta chapa? Cuando yo elimine este apoyo, ¿qué le va a pasar a esta chapa? Piensen, imagínense. Seguramente está pensando que la respuesta es sofisticada, pero no, es lo más sencillo que ustedes piensan. Lo primero que se les ocurre, díganme, ¿qué pasa con esa chapa cuando yo le saco el apoyo? Lo que se les ocurra. Sigue estando quieta, profe. No, no queda quieta. ¿Qué pasa con esa chapa cuando le saco el Se apoyo? puede mover en todas las direcciones. Por ahí va la cosa. Pero acuérdense que yo tengo aquí una articulación. Gira por el momento, algo así. Gira, sí, va a girar. ¿Pero dónde? Cuando yo le saque el apoyo a esta chapa, va a girar alrededor de este punto. Esta chapa lo que va a hacer es va a quedar colgada de este punto. Es tan simple como eso. Ustedes imagínense que le sacan este apoyo y le queda esta chapa sin ningún apoyo aquí abajo y agarrada de un punto donde puede girar. Entonces la chapa va a girar en este sentido, o sea, va a quedar colgada y va a poder girar en ese sentido. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en este caso, en particular, este punto, que es la articulación que une las dos chapas, se convierte directamente en mi polo. Este puntito es el polo O1. Y como todo este sistema formado por la chapa 2 y la chapa 3, hemos dicho que está isostático, no importa que este apoyo esté o no esté. Si este apoyo está o no está, este sistema formado por estas dos chapas es isostático, de todas formas. Por lo tanto, el diagrama de corrimiento de este sistema, ¿cuál va a ser? Proyecto mi polo, en este caso, este va a ser el polo O1, y el corrimiento de mi chapa va a ser este, hasta el final de la chapa. Y aquí va a ser 0. Ese es el corrimiento de mi chapa. Y ahora si voy al horizontal, proyecto mi polo, trazo mi eje neutro y trazo una perpendicular de esta por el polo. ¿Hasta dónde? Hasta los límites de mi chapa. Límite superior y este es el límite inferior. Este sería el polo O1'. Y este sería mi corrimiento horizontal. ¿Qué me queda entonces? Me queda determinar mis corrimientos, el desplazamiento de cada una de las fuerzas. RA
desde el diagrama, desde el eje neutro hasta el diagrama, eso me determina el sentido. Esto va a ser eta de RA. Aquí tengo mi tita, gira en este sentido, esto es tita 1, esto también es tita 1, y tengo el corrimiento de la fuerza P1, que voy siempre desde el eje neutro hasta el diagrama. Esto es epsilon de P1. Y listo. Ahora planteo mi sumatoria de trabajo virtual igual a 0. ¿Y qué tengo? Tengo menos RA por eta de RA menos de M1 por tita 1, porque M1 gira en sentido horario y tita 1 gira en sentido antihorario, menos P1 por epsilon de P1. O sea, P1 va en este sentido y epsilon de P1 va en el otro sentido. De aquí despejo RA, está restando, pasa para allá, me queda menos M1 por tita 1 menos P1 por epsilon de P1 sobre eta de RA. Y ahí tengo mi reacción en A. ¿Se ha entendido? Vamos a ver qué Profe, pasaría. Sí, en este caso nosotros nos determinamos el polo 2 o el polo 3 porque estaría isostático, o sea, no claro, cuando iría. una chapa, claro, Solamente determinamos el uno porque es el único que no se encuentra isostático. exactamente, cuando la chapa está isostática no tiene polos porque no gira, no se mueve. Profe, ¿Sí? el signo del momento, ¿por qué era? Del trabajo del momento, Sí, sí, porque gira en sentido opuesto al desplazamiento. está bien, El ya entendí. trabajo es fuerza por desplazamiento. Si la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, el trabajo es positivo. Si van en sentidos contrarios, el trabajo es negativo. Por eso el trabajo de P1 también es negativo. Porque P1 va hacia la derecha y el desplazamiento va hacia la izquierda. Vamos a ver ahora cómo sería para el otro lado, digamos. Si yo tengo que determinar mis reacciones C. Aquí elimino esto y pongo en evidencia mis reacciones C. Ya que hemos visto el caso anterior, yo elimino este apoyo. Fíjense que esta chapa por el empotramiento sigue isostática y esta chapa que tiene un apoyo móvil, como esta chapa que está empotrada le puede prestar lo que tiene -1, le presta aquí un fijo. Por lo tanto, esta chapa también está isostática. Entonces, este sistema, si elimino este apoyo, este sistema sigue isostático. Entonces aquí no tengo corrimiento. Pero ¿qué pasa con esta? ¿Mm? ¿Qué pasa con esta chapa? Cuando elimino ese apoyo.
¿Quedaría agarrada a las bielas paralelas? Sí, pero ¿qué le va a pasar a la chapa? ¿Cómo se va a mover? Son bielas paralelas. ¿Qué pasa cuando hay bielas paralelas? ¿Dónde estaría, dónde estaría el polo en este caso? ¿En el infinito? En el infinito, exactamente. Y si yo decía que esta chapa, cuando le eliminaba este apoyo, este era su polo, y la chapa que hacía giraba en torno a este polo, ahora a esta chapa le quito su apoyo y tiene que girar en torno a un polo que está en el infinito. ¿Cómo va a ser ese giro? Yo primero, en este caso, me apoyaba aquí y, por ejemplo, este punto giraba así. Cualquier punto de la chapa me refiero. Si yo elegía, por ejemplo, este punto, con respecto a este polo, este punto giraba y se desplazaba hasta aquí. Ahora, esta chapa tiene el polo allá en el infinito. Si yo quiero saber cómo se desplaza este punto, ¿qué tengo que hacer? Apoyarme en el polo que está allá en el infinito, anda sabe a dónde, y el desplazamiento, ese giro, esa rotación de un punto, si yo tomo como referencia un polo que está en el infinito, ¿cómo va a ser esa rotación? O a ver, lo pongo más fácil. Hemos dicho que cuando, ¿se acuerdan en el ejercicio anterior? A ver, en este ejercicio. Yo venía, aquí tenía un polo, trazaba, y como estos dos estaban conectados con bielas paralelas, ¿qué hacía? Pasaba una paralela por el polo. Ahora, en este caso, ¿el polo dónde está? El polo está en el infinito. Y esta chapa no se mueve. O sea, su corrimiento es nulo. Y si tengo que proyectar yo un corrimiento que sea paralelo a un elemento, a un corrimiento nulo por un polo que está en el infinito, lo único que me queda es que esta chapa se desplaza así. Ese es el desplazamiento de la chapa. ¿Y qué pasa con el desplazamiento horizontal? Va a ser perpendicular. ¿A quién? A ver si yo proyecto mi eje neutro aquí. Ahí está mi eje neutro. Si yo tengo que trazar una perpendicular a esta, ¿cómo es mi Va a ser corrimiento horizontal? igual al eje. Cero, claro. No tengo corrimiento horizontal. Porque mi chapa, por la presencia de esta biela paralela, tiene un corrimiento puramente vertical. O sea que cuando yo elimino este apoyo de aquí, esta chapa, ¿qué hace? Cae, así. Cae completita hacia abajo.
Porque estas bielas, al ser paralelas, lo único que permite es un corrimiento, desplazamiento paralelo de esta chapa. Entonces, la chapa va a caer completa y este va a ser su diagrama de corrimiento. Y no hay más que eso. Ya tengo que descomponer una P3 vertical. Voy a tener simbólicamente aquí una P3 horizontal que no genera trabajo porque está, porque no hay corrimiento, no hay corrimiento horizontal. Y aquí voy a tener una RC vertical y voy a tener obviamente una RC horizontal. Y planteo la sumatoria y trabajo virtual igual a 0. Antes que nada, vamos a marcar los desplazamientos de cada una. En realidad, al ser un desplazamiento, un corrimiento paralelo, todos los desplazamientos van a ser iguales. Esto es el eta de P3 vertical y este es el eta de la reacción en C vertical. Entonces, ¿qué me queda? Que sumatoria de trabajo virtual igual a 0. ¿Qué voy a tener? Voy a tener mi P3 vertical por el eta de P3 vertical, positivo porque van los dos en el mismo sentido, menos la reacción en C vertical por el eta de la reacción en C vertical. El momento, en este caso, suponiendo que el momento tenga este sentido, tenga el sentido que tenga, la chapa al no girar, esto no produce trabajo. Entonces el trabajo de M3 es igual a 0, porque tita no tiene, o sea, no tenemos un tita que represente un desplazamiento angular para multiplicarlo por M3 y obtener su trabajo, así que las únicas que me quedan son estas dos, y de aquí deducimos que RC vertical va a ser igual a P3 vertical por eta de P3 vertical sobre eta de RC vertical. Y como esta y esta son iguales, estas se simplifican y nos queda esto. Ahora, yo conociendo este ángulo, porque yo obviamente que para obtener esta, si yo conozco este ángulo es conocido, por lo tanto, RC va a ser igual a ¿quién? Si esto es alfa, va a ser igual a RC vertical sobre el coseno de alfa. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Si me preguntan cuál es alfa, lo miden con un transportador. En este caso, de chapas, que todo es muy gráfico, se mide con un transportador y ahí tiene el valor de alfa. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, pasemos a otro. Vamos a ver este.
Vamos a ver ahora una reacción horizontal que no hemos visto. Vamos a sacar la reacción horizontal en A. O sea, elimino el apoyo y pongo un... Bueno, vamos a hacerlo así. Pongo un apoyo móvil y pongo en evidencia la fuerza. Ahora ustedes me van a decir a mí dónde están los polos de esta chapa. El polo más evidente de este sistema, ¿cuál es? El que forman los dos apoyos móviles de la tercera chapa. Sí, señor. Solo con esto. Trazo la dirección de C y la de D. Pero... Y ahí donde intersectan, ahí tengo lo que sería el polo O3, el polo de la chapa 3. ¿El próximo polo dónde está? ¿El otro polo? ¿El polo de la chapa 2 dónde va a estar? En la intersección de la biela del fijo ficticio con el apoyo móvil B, ¿qué nombre, profe? Así es. Vengo desde el polo 3, paso por la articulación y de ahí vengo con la dirección del apoyo B. Pero, ¿qué le pasa? Hasta intersectar y ahí tengo el polo O2. Y de ahí, Y lo mismo se repite ¿cómo sería? desde el punto O2, Uh-huh. pasa por la intersección y al apoyo 1. Bien. Vengo del polo 2, paso por la articulación. Caprichoso esto. Paso por la articulación hasta intersectar la dirección del apoyo A. Ahí tengo mi polo 1. Fíjense que no siempre se empieza del 1 para arriba, pueden venir de 3 para acá, capaz que eran en su momento, si ustedes hubiesen tenido 2 móviles aquí, tendrían que haber empezado por este polo y de ahí seguir para el resto. Siempre tiene que pensarlo al ejercicio primero y no hacerlo tan de memoria y tener en cuenta las cosas estas que vamos viendo aquí. Vamos, proyectamos el eje neutro y vamos a proyectar mis polos. El polo 1 estaría por acá. Esto es 1', el polo 2 estaría por acá, o 2', y el polo 3 estaría por acá, o 3'. Ahora, yo voy a empezar simplemente porque se me ocurre, voy a empezar por el corrimiento de la chapa 2, por ejemplo. Vamos a marcar los límites de la chapa 2.
está el límite. Y ya que estamos, vamos a marcar los puntos donde vamos a proyectar las articulaciones también. Tengo ahí una. Y ahí muy cerca del límite tengo la otra. Entonces yo voy a arrancar con el polo 2 y voy a dar un corrimiento cualquiera. Cualquier corrimiento. Voy a venir desde aquí, voy a pasar por mi polo y me voy a ir hasta el extremo. Fíjense que aquí estoy dando el corrimiento lo más arbitrario posible. Aquí tengo un tita 2. Y ya tengo aquí un par de puntos identificados. Este punto es el corrimiento de la articulación y este punto es el corrimiento de la otra articulación. Según lo que hemos visto, en una articulación las dos chapas comparten corrimiento. Entonces, ese punto es un punto obligado del corrimiento de la chapa 1. Este punto es un punto por el que sí o sí tiene que pasar el corrimiento de la chapa 1. Y como este es el polo, sí o sí tiene que pasar por ahí. Entonces, este punto con este punto ya me definen el corrimiento de mi chapa 1, que tiene que ir hasta su correspondiente límite, que sería más o menos por ahí. Y el otro extremo sería un poquitito pasando un cachito la articulación, y ahí encontraría de esta forma, me quedaría el corrimiento de mi chapa 1. Esto voy eliminando. Así. Ya vamos, ahí me queda el corrimiento de la chapa 1 y la primera parte del corrimiento de la chapa 2. Y para la chapa 3, aquí tengo esta articulación, que es el punto donde comparten corrimiento las dos chapas, la 2 y la 3. Y tengo el polo 3, que es el punto por donde sí o sí tiene que pasar mi corrimiento. Entonces, de ese punto paso por el polo y me voy hasta el límite de mi chapa, que sería más o menos por acá, si no me falla el ojo. De ahí cierro. Prácticamente, ven, el límite de la chapa está prácticamente, bueno, muy cerquita. Vamos a hacerle un cachito más para afuera. Sería por ahí. Y ahora sí, elimino esto. Cierro aquí. Cierro aquí. Y ahí tengo los corrimientos verticales de mis tres chapas. Siempre teniendo en cuenta, ¿ves?, que en este punto donde se proyecta la articulación, las dos chapas comparten corrimiento, igual que en este. Este va a ser mi tita 1 y este para acá, tita 3, tita 2 gira así, tita 1 gira así. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos al corrimiento horizontal. Tengo la proyección de el polo 1, polo 2, y polo 3. Esto sería el polo 1, 2'. Esto es el polo 2, 2'. Y esto es el polo 3, 2'.
Vamos a proyectar las articulaciones también. Por aquí vendría una. Y por acá vendría la otra. Están ahí cerquita. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar perpendiculares a los distintos corrimientos. Y vengo con el corrimiento, paso por el polo 1 hasta los límites de mi chapa 1. Más o menos ahí. Ahí tengo el diagrama de mi chapa 1. Ahora voy al de la chapa 2. Paso por el polo 2. Y debería intersectarse con el corrimiento ahí, en ese punto. Si mi corrimiento, ya sea uno de los dos está mal, o el de la chapa 2 o el de la chapa 3, no está perfectamente perpendicular, pero como hemos dicho, en la articulación sí o sí tienen que compartir corrimiento. Entonces debería quedarles algo así. ¿Hasta dónde? Hasta los límites de la chapa 2. Mira, justo. Y aquí. Entonces el corrimiento de mi chapa 2 me va a quedar así. Elimino esto. Ahí está. Es el corrimiento de la chapa 2. Y por último, el corrimiento de la chapa 3. Ya no vamos a llevarlo perpendicular, sino que sabemos que vamos a eliminar la articulación 1, que sería esta. Y así como aquí teníamos el punto donde pasaba digamos, el punto donde compartía momento por ser articulación y el polo 3, aquí podemos hacer lo mismo. Yo tengo este punto que sería la proyección de esta articulación, de la articulación que une la chapa 2 y 3. Entonces, desde este punto debería venir y pasar por el polo 3 y extender ese corrimiento hasta los límites de la chapa 3, que prácticamente coinciden con el otro. Ahí estamos. Entonces el corrimiento de mi chapa 3 va a ser desde este punto, va a pasar por acá y va a venir hasta aquí. Así. Y hasta ahí. Algo así quedaría el corrimiento de la chapa 3. ¿Ven por qué les digo que traten de hacer con colores? Porque en ese amontonamiento, si no prestan atención, seguramente se les pierde algo. Y ahora vamos a determinar los
los corrimientos verticales y horizontales. Aquí tengo una P2 vertical y una P2 horizontal, una P3 vertical y una P3 horizontal. Proyecto mi P2 vertical, P3 vertical y marco mi desplazamiento. Este segmento hacia abajo sería mi eta de P2 vertical. No se pasen del diagrama. O sea, yo aquí les marco la flechita como saliéndose del diagrama, pero tienen que marcar adentro del diagrama. Esto sería mi eta de P3 vertical y no tengo ninguna otra fuerza vertical. Entonces vamos a los horizontales. Tengo P1 que va a venir hasta aquí, porque este es el diagrama de la chapa 1. Entonces, este valor de aquí hacia allá es la epsilon de P1. La chapa 2 tiene esta fuerza P2, está justo en el límite de la chapa, por lo tanto, este va a ser el corrimiento de esa fuerza. En este sentido, esto es epsilon de P2 horizontal. Y la fuerza P3 tiene esta proyección y viene hasta aquí. Esta sería epsilon de P3 horizontal, hacia la derecha. Sumatoria de trabajos virtuales. Y nos estamos olvidando de RA. RA pertenece a la chapa 1. Y este es el polo 1, por lo tanto, este es el diagrama de la chapa 1, por lo tanto, este es el epsilon de RA horizontal. Entonces, ¿qué tengo? RA horizontal con su epsilon va en el sentido contrario, por lo tanto va a ser menos RA horizontal por el epsilon de RA horizontal más P1 por el epsilon de P1, porque van en el mismo sentido, los dos van hacia la derecha. De ahí tengo el momento 1, este gira en sentido horario, y θ 1 también gira en sentido horario, entonces tengo más M1 por θ 1. Listo, la chapa 1, ahora voy a la chapa 2, tengo P2 vertical y el eta de P2 vertical van en el mismo sentido, por lo tanto tengo más P2 vertical por el eta de P2 vertical más P2 horizontal y el epsilon de P2 horizontal, los dos van hacia la izquierda, entonces el trabajo es positivo, más P2 horizontal por el epsilon de P2 horizontal. Momento 2 gira en sentido antihorario para acá y θ 2 también gira en el mismo sentido, por lo tanto tengo más M2 por θ 2 y ahora en la chapa 3 tengo más P3 vertical por eta de P3 vertical, los dos van en el mismo sentido, y menos P3 horizontal por epsilon de P3 horizontal, que van en distintos sentidos. Aquí no tengo momento, así que eso sería mi sumatoria de trabajos virtuales para esta chapa. De aquí lo único que hago es despejar RA horizontal
Y con eso tengo resuelta el ejercicio. ¿Estamos claros? ¿Está bien? ¿Está clarito hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el procedimiento? ¿Se entiende cómo es la lógica, cómo es el razonamiento para encontrar los corrimientos sobre todo? Bueno, vamos a ver. Ya hemos visto chapas, creo que hemos visto todos hemos visto casi todas las situaciones, así que, por ejemplo, en esta chapa, si les toca ahí esta chapa y tienen que determinar esta, la reacción en A, ¿cómo plantearíamos aquí los polos, por ejemplo? Tendría que venir con una dirección AC, la dirección de D, donde intersectan, ahí tengo el polo O3. Este punto que ven aquí, que es el punto B, que es el apoyo B, hemos dicho que todo apoyo fijo constituye un polo, entonces este ya constituye mi polo 1. ¿Y cómo hago para encontrar el polo de esta chapa? Si no tiene ningún apoyo, no tiene nada. Bueno, tengo que trazar desde este punto, saco una biela y desde este punto me vengo paralelo a las bielas. Donde intersectan, ahí tengo mi polo O2. Proyecto el eje neutro, tengo polo 1 aquí, tengo el polo 2 por acá y tengo el polo 3 por acá. Esto es O1', O2', O3'. Elijo desde mi polo 1, se vamos a bajar aquí con la articulación. Con el polo 1 voy desde ese punto, doy un corrimiento arbitrario, el que yo quiera. Hasta los límites de mi chapa. Por ahí están los límites más o menos. Y como hemos dicho que en la articulación las chapas comparten corrimiento, entonces ahora tengo que salir desde este punto, pasar por el polo e irme. Pucha, esto. Voy por el punto, paso por el polo y me voy hasta el límite del chapa, que sería más o menos ahí. El corrimiento me queda así. No, perdón. Esto tiene que pasar de largo hasta los límites de la chapa 2. Hasta ahí más o menos. Ahí cierro el diagrama y cierro el diagrama aquí. Y como aquí están conectadas estas dos con una biela paralela, lo que hago es trazar una paralela de esta por el polo 3 entre los límites
de mi chapa 3. Y ahí tengo el corrimiento de la chapa 3. Ahora, el resto del procedimiento es exactamente lo mismo. Tengo que proyectar mi eje neutro. Siempre no se olviden de las articulaciones, que son muy importantes. Son puntos que sí o sí tienen que respetar. O sea, si trazo la articulación aquí, acuérdense que tengo que trazar ya la perpendicular a esta. Proyecto los polos, obviamente. Aquí va a tener el polo 1, por ejemplo. Trazo la perpendicular por el polo 1 en todo entre los límites de mi chapa. Y este punto, donde te intersecta, desde ahí tendría que irme al polo 2, que sería por acá más o menos. Y esta recta automáticamente tendría que verificar que sea perpendicular a este corrimiento. Y de ahí me queda una paralela, perdón, aquí voy a tener una paralela por el polo 3, que sería aquí, y determino los corrimientos. Hago sumatoria de trabajos virtuales, y aquí obviamente voy a tener una vertical y una horizontal. Voy a tener su desplazamiento horizontal y su desplazamiento vertical. Y determino, hago suma de trabajos virtuales, o es más, ustedes van a tener esta reacción y tienen un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. En este caso, lo que ustedes deberían hacer es hacer una suma, digamos, sumar vectorialmente este desplazamiento y este desplazamiento para que les dé el desplazamiento de esta fuerza en esa dirección. Entonces, ahí recién, cuando ustedes vayan a plantear la sumatoria de trabajos virtuales, van a tener una RA por ¿quién? Por un eta de RA que va a estar compuesto por el eta de RA vertical y el eta de RA horizontal. O sea, van a hacer este segmento, va a ser el eta de RA vertical, y aquí van a tener un segmento de un eta de RA horizontal. Haciendo la suma vectorial de esos dos segmentos les tiene que dar un vector en este sentido, o sea, un sentido paralelo a este. Y a ese vector recién lo multiplican por RA cuando hagan la suma de trabajo virtual. Creo que de chapa no tenemos más que ver. No hay no hay nada más que sea complicado. Esto, por ejemplo, este ejercicio, borré esto. Este ejercicio es un ejercicio similar al que veíamos con el empotramiento, que era este. Nada más que ustedes fíjense, cuando yo elimino este apoyo, si yo tendría que determinar la reacción en D, cuando yo elimino este apoyo, fíjense que este sistema queda isostático. Entonces el diagrama de corrimiento sería nulo en todo este sistema y aquí un corrimiento vertical porque tengo bielas paralelas. Esto es, si bien aquí tengo empotramiento y móvil, bueno, aquí tengo fijo y móvil, que sería lo equivalente a un empotramiento y móvil. O sea que este sistema es isostático al igual que este. Y esté o no esté este apoyo, este sistema y este sistema permanecen isostáticos. Bueno,
Hasta aquí es lo que determinan reacciones en las chapas. Vamos a ver ejemplos de cómo determinar las tensiones en las barras. Hay uno o dos ejemplos que son bastante completos en el video que le voy a pasar ahora cuando terminemos la clase. Así que prefiero no perder tiempo con eso y que veamos, por ejemplo, cómo determinar una reacción en un pórtico, que es algo un poco más complejo. Vamos a agarrar este que tiene una articulación. Vamos a ver si llego antes que me quede sin batería. Supongamos que yo tengo ese pórtico y yo quiero determinar mi reacción horizontal en el apoyo A. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un apoyo móvil. Este apoyo fijo ya no es fijo, ahora es un móvil. Y poner en evidencia la reacción en A horizontal. ¿Cómo resuelvo esto? Primero tengo que encontrar mis polos. Este punto, por ser un apoyo fijo, ya constituye mi polo 2, por ejemplo. ¿Y cómo hago en este caso para encontrar el polo de la chapa 1? ¿Ah? ¿Quién me puede decir cómo encuentro el polo de la chapa 1? ¿Está bien? Acuérdense que una chapa es cualquier cosa, ¿no? Una chapa es un pedazo de pórtico, una chapa es una parte de un reticulado, una chapa es una chapa como veíamos recién. Si aquí tengo una articulación, este sistema está dividido en dos chapas. Esto es una chapa y esto es otra chapa. Y están unidas con esa articulación. Entonces, ¿cómo obtengo? ¿Cómo hago para obtener el polo de la otra chapa? Ya tengo un polo. Aquí, el fijo. ¿Cómo obtengo el polo de la otra chapa? Va a pasar una biela del fijo por la articulación hasta intersectar con el apoyo móvil que está a la izquierda. Exactamente. ¿Ven que el procedimiento es el mismo? Vengo del polo, paso por la articulación y de ahí me vengo por el móvil hasta que intersecto. Y ahí donde se intersectan, ahí tengo mi polo 1. Y listo. Son dos polos, no hay más. Tengo mi eje neutro. Aquí tengo mi polo 1' y aquí tengo mi polo O2'. Voy a trazar mi diagrama. Vengo desde, como aquí tengo una articulación, siempre tengo que trazarla, tenerla en cuenta. Y me vengo desde el polo 1, doy un corrimiento arbitrario hasta que llego al límite de mi chapa 1, que sería aquí, donde está la articulación. Y justamente coincide obviamente con el punto de articulación, entonces desde ese punto me voy al polo 2. Y ahí tengo mi corrimiento. Esto es θ 1 y esto es θ 2. θ 1 va en este sentido, θ 2 va en este sentido.
Y ahora mis corrimientos horizontales, perdón, lo que hago es trazar mi eje neutro por acá. Aquí voy a tener mi O2' y aquí voy a tener O1'. Aquí tengo la proyección de la articulación. Entonces vengo con una perpendicular a esta, más o menos por ahí. Y la paso por el polo O1. ¿Hasta dónde? Hasta el límite físico de mi chapa 1, que sería ahí donde está la articulación. Y desde ese punto me voy al polo 2. Entonces, esta recta debería ser perpendicular a esta, así como esta es perpendicular a esta. Y en el punto por donde yo he proyectado la articulación, fíjese que es un punto donde las dos chapas comparten corrimiento. Entonces ahí tengo los corrimientos de ambas chapas. Y ahora vamos a determinar los epsilon y los eta, los corrimientos, los desplazamientos. Siempre que yo tenga una articulación, siempre la carga automáticamente me queda dividida en dos partes. O sea, yo cuando estoy haciendo trabajo virtual y tengo una articulación, no puedo tomar la resultante R. O sea, no puedo tomar la resultante de todo este segmento completo. Tengo que tomar la mitad. Tengo que venir, tomar esta mitad por un lado y tener una resultante aquí. Aquí voy a tener una resultante R1 y aquí voy a tener una resultante R2. Y cada una va a tener su desplazamiento. Porque si se fijan, esta R2 pertenece a la chapa 2. Por lo tanto, su desplazamiento va a estar dentro del diagrama de corrimiento de la chapa 2. Y esta R1 pertenece a la chapa 1. Por lo tanto, su desplazamiento va a estar dentro del diagrama de corrimiento de la chapa 1. Entonces, dicho esto, voy a proyectar mi R1, proyecto mi R2, y aquí tengo, esto sería mi eta de R1, y esto sería mi eta de R2. P1, fíjense que P1 justo pasa por el polo, por lo tanto no tiene desplazamiento, no generaría trabajo. Listo las fuerzas verticales. Ahora vamos a las horizontales. Tengo mi RA, que si se fijan, yo aquí he cortado el diagrama, chumacana, he cortado el diagrama en ese punto, digamos, donde se cruzan, pero en realidad tendría que haber continuado con el diagrama hasta el límite de mi chapa 1, que sería ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, la parte válida, la parte que a mí me sirve del diagrama, siempre recuerden que es la parte que está entre los límites de mi chapa. O sea, este trapecio es el que me representa a mí el diagrama de la chapa 1. Este trapecio, si bien yo tengo que salir sí o sí del polo, esta parte de la línea me quedaría como una línea auxiliar, digamos. Lo que realmente es válido para mí es esto. Es esta parte. Entonces, ustedes cuando les toque algo parecido tienen que trazar esta línea, pero suave o de trazo, como quieran, y remarcar la zona
del diagrama, digamos, de la zona del diagrama de corrimiento que está dentro de los límites de la chapa 1, que sería este punto y este punto. Entonces, dicho esto, yo tengo para RA horizontal, voy a tener este segmento o este vector que va a ser el epsilon de la RA horizontal. Y después voy a tener la proyección de P2. Y ojo aquí con P2, no se confundan. P2 pertenece a la chapa 2. Y el diagrama de corrimiento de la chapa 2 es este. Entonces, el epsilon para el P2 va a ser este. Eso es epsilon de P2. Hasta aquí ya podríamos armar nosotros el diagrama, la sumatoria de trabajos virtuales, pero nos falta determinar lo que son los epsilon y los eta, que en estos casos, aquí, en pórtico, en vigas y en reticulado, salvo algunos casos puntuales reticulado, que si se trabaja gráficamente, aquí se determinan analíticamente. ¿Cómo determinamos? Hemos dicho, ¿se acuerdan que cuando hace rato les decía que como los movimientos son infinitesimales, el arco, o sea, en este caso, por ejemplo, si yo tengo algo así, y esto es un giro, ese segmento de arco, cuando el ángulo se hace muy pequeño, se asemeja a una recta. Se asemeja a una recta. Entonces, esa recta, que sería este valor que nosotros estamos buscando, puedo calcularlo como la distancia L por el ángulo θ. O sea, L por θ en realidad es la longitud del arco. Pero como la longitud del arco se asemeja a una recta para ángulos muy pequeños, entonces la distancia, el segmento eta de R1, por ejemplo, puedo calcularlo como esta longitud por este θ. Y aquí en este caso no necesitamos los θ, los valores de los θ, porque los terminamos simplificando en la expresión. Entonces vamos primero con el eta de R1. El eta de R1 va a ser igual a ¿quién? Esto, fíjense, es L sobre 4. Entonces va a ser L sobre 4 más, desde aquí hasta donde está aplicado esto, es también L sobre 4. Entonces me queda más L sobre 4. Perdón, sobre 2 he puesto es sobre 4. ¿Por quién? Por θ1. Y esto me queda L sobre 2 por θ1. Ahí tengo la expresión de cómo calculo el eta de R1. Ahora voy a calcular el eta de R2. Los eta siempre se calculan, la distancia con la que yo voy a calcular los eta siempre se calculan desde su polo. O sea, yo no puedo calcular eta de R2 calculando una distancia desde aquí. No, esto no. Siempre desde el polo, desde su polo, desde el polo que le corresponde a su chapa. Entonces, eta de R2 va a ser igual a ¿quién? A esta distancia, que sería L sobre 2, la mitad de L sobre 2, o sea, L sobre 4, por θ2. Ahí tengo eta de R2 y eta de R1. Ahora vamos a determinar epsilon de P2, que como podemos ver es H sobre 2, porque esta es la altura desde el polo hasta aquí, tengo H sobre 2, por este ángulo que sería θ2. Epsilon
de P2 va a ser igual a H sobre 2 por tita 2. Y ahora epsilon de P1, o sea, fíjense que epsilon de P1 no es esto, perdón, epsilon de P1 no, epsilon de RA horizontal, no es esta distancia por el ángulo, es toda esta distancia por este ángulo. Y como esta distancia la conozco, yo sé que es h sobre 2 más h sobre 4, o sea, 3/4 de h. Hasta aquí, esto es 3/4 de h. No hay ningún problema. Pero ¿y esto? Bueno, aquí nos queda, ¿qué queda? Aplicar trigonometría. Fíjense que aquí tengo un triángulo y aquí tengo un triángulo más grande. Entonces, por relación de triángulo, yo tengo que esta base le corresponde a esta altura, como esta base le corresponde a esta altura. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es hacerlo con trigonometría, sacando este ángulo. ¿Cómo obtengo ese ángulo? ¿Alguien que se anima? ¿Nadie? Bueno, les dejo de tarea. Traten de encontrar este ángulo. Si encuentran este ángulo se repite aquí. Entonces, Profe, sería tangente a la -1 de la distancia que de RH hasta el polo 1 sobre... pero no, sí, está bien, pero yo no conozco esta distancia. Yo conozco esto. Hasta ahí conozco. Yo sé que esto es 3/4 de h, pero yo de aquí para arriba no sé, y eso es lo que yo quiero saber. Por eso, fíjense ustedes a dónde repiten este ángulo y cómo pueden obtenerlo con los datos que tienen. Obteniendo este ángulo alfa, este se repite aquí. Por lo tanto, esta altura, vamos a dejarlo aquí en evidencia, este ángulo alfa, hemos dicho que es igual a este ángulo alfa. Por lo tanto, esta altura, vamos a llamarle h minúscula, va a ser igual a ¿quién? Esta horizontal la conozco. Esto es L sobre 4 más L sobre 2, que sería 5/4 de L, ¿verdad? No, no es 5/4. Nadie corrige, ¿eh? Serían 3/4. 3/4 de L. Eso es 3/4 de L. Y si ya tengo el ángulo y tengo uno de los catetos, puedo determinar ese otro cateto. ¿Cómo lo hago? Bueno, puedo sacar la hipotenusa. Puedo hacer que mi hipotenusa, por ejemplo, es igual a esto sobre el coseno de alfa, y después la hipotenusa por el seno de alfa, y me da este valor. O como ya tengo alfa, yo sé que tangente a la -1 de alfa, perdón, sé que alfa es igual a tangente a la -1 de h sobre 3
cuartos de L. De ahí despejo H y saco el valor de este incógnito. Entonces, obteniendo el valor de ese H, ¿qué me queda? Que el epsilon de R horizontal va a ser igual a ese valor H que acabamos de calcular, más 3/4 de H, que es dato, por el ángulo θ 1. Y ahora, si planteo yo aquí mi sumatoria de trabajos virtuales, fíjense que voy a tener mi R1 por el eta de R1, que está en función de θ 1. De ahí voy a tener R2 por eta de R2, que está en función de θ 2. De ahí voy a tener epsilon de P2 por aquí P2 por el epsilon de P2, que está en función de θ 2. Y por último voy a tener mi reacción horizontal en A por el epsilon de la reacción, que está en función de θ 1. O sea, tengo dos términos en función de θ 1 y dos términos en función de θ 2. Sí o sí tengo que encontrar la forma de poner todo en función de uno de los dos θ, ya sea de θ 1 o de θ 2. Para eso, ¿cómo hago? Me sirve este segmento, que es el segmento que le llamamos A, y el segmento que corresponde a la articulación, que es el punto donde comparten corrimiento las dos chapas. Entonces, teniendo ese segmento A, yo puedo decir que L sobre 2 más L sobre 4, o sea, 3/4 de L por θ 1 es igual a A. Y a la vez, A, o sea, si vengo desde el polo 1, fíjense que A es 3/4 de L por θ 1. Y si vengo desde el polo 2, es L sobre 2 por θ 2. Entonces esto me queda L sobre 2 por θ 2. Igualando, me queda que 3/4 de L por θ 1 es igual a L sobre 2 por θ 2. Este se me va con este, me queda 2 aquí, L se me va con L, entonces me queda que 3 medios de θ 1 es igual a θ 2. Ahí tengo la relación entre θ 1 y θ 2. De ahí elijo en función de cuál quiero dejar la expresión. Vengo, por ejemplo, ya tengo aquí que θ 2 es igual a θ 1 por 3 medios, entonces donde tenga θ 1, o donde tenga θ 2, perdón, aquí pongo, reemplazo θ 2 y pongo 3 medios de θ 1. Aquí reemplazo θ 2 y pongo 3 medios de θ 1. Y ahí sí me quedan todos los corrimientos en función de θ 1. Y cuando planteemos la sumatoria de trabajo virtual, que lo hacemos aquí ahora, se va a tener sumatoria de trabajo virtual igual a 0. ¿Qué voy a tener? Hemos dicho R1 por eta de R1 positivo, porque los dos van en el mismo sentido. Más R2 por eta de R2 positivo, porque van en el mismo sentido. Más P2 por epsilon de P2 positivo, porque van en el mismo sentido. Menos RA horizontal por epsilon de RA horizontal, porque van en sentidos contrarios. RA horizontal por epsilon de RA horizontal igual a 0. Vamos reemplazando R1 por eta de R1, que sería
L sobre 2 por tita 1, más L2 por eta de L2, que hemos quedado que es L sobre 4 por 3 medios de tita 1. 4 por 2 es 8, me queda 3 octavos de L por tita 1. 3 octavos de L por tita 1. Más P2 por epsilon de P2, hemos dicho que es H sobre 2, aquí, por 3 medios de tita 1. 2 por 2, 4, me queda 3 cuartos de H por tita 1. Y por último, aquí era menos, o vamos a pasar ya directamente de RA por el otro lado. Esto es igual a RA horizontal, y el término este epsilon de RA horizontal pasaría dividiendo aquí abajo, que sería este término. Me quedaría aquí H más 3 cuartos de H por tita 1. Y como todos los términos de aquí arriba tienen un tita 1, puedo simplificar con el tita 1 de aquí abajo. Entonces fíjense cómo yo ahora me quedo una expresión donde ya no necesito conocer el valor de tita 1. Me queda todo en términos de datos que yo conozco. Entonces puedo calcular tranquilamente R horizontal. R1 conozco, R2 conozco, P2 conozco, esto conozco porque esto lo calculo. Son todos datos, entonces con esto obtengo mi R horizontal. ¿Está claro? Este procedimiento es el que tienen que hacer ustedes cuando les toque un pórtico o cuando les toque una viga o cuando les toque el reticulado. Salvo, como les digo, cuando vean el video del ejemplo de trabajo virtual en reticulado, van a ver cómo se determinan las tensiones en la barra, y ahí es una mezcla entre gráfico y analítico que si se les hace mucho lío pueden hacerlo gráfico solamente, pero bueno, ya los dejo a criterio de ustedes. Pero esto, todo lo que se haga sobre vigas y sobre pórticos se hace analítico. Al que me traiga hecho gráfico, le rechazo. Analítico. Pórtico y vigas, analítico. Es más, cuando ustedes calculen este valor, R horizontal les tiene que dar exactamente el mismo valor con decimales y todo que el práctico de pórtico. En chapas van a tener diferencia porque es método gráfico. En reticulado también van a tener diferencia porque es un método gráfico. Pero aquí en vigas y en pórtico, como hacemos analítico, tanto el práctico de vigas y el práctico de pórtico, como esta parte, les tiene que dar exactamente el mismo valor. Y en este caso, les repito, y no se olviden, por favor, si ven que el valor que le está dando aquí difiere del valor que les ha dado el práctico, si es que ya lo tienen aprobado el ejercicio ese y tienen los valores ya tildados como buenos, y vienen, hacen este ejercicio y les da un valor distinto, algo están haciendo mal, revísenlo y vuélvanlo a hacer, porque es llegar al mismo resultado con dos métodos distintos. Entonces tiene que darle el mismo valor sí o sí. Así que, ¿qué hora es? 12 menos 10. No sé si vamos a tener tiempo. No, ya no tenemos tiempo de ver otro ejercicio y la verdad que esto es medio larguito para... No los quiero tampoco enloquecer con tantas cosas. Quédense con esto. Fíjense que, a ver, traten de repasar los conceptos como hemos visto en la chapa. Ahí es donde ahí en la chapa hemos visto prácticamente todos las situaciones y todos los ejemplos que se le pueden, todas las situaciones que se le pueden presentar en lo que a encontrar los polos y a hacer un correcto diagrama de corrimiento.
traten de repasar eso, ténganlo bien clarito porque eso nos va a servir mucho en la clase que viene cuando veamos cómo determinar momento corto y normal. Porque el trabajo virtual también se usa para determinar el momento corto y normal. Así que, por favor, vean bien la parte de chapas, úsenlo para practicar la determinación de polos y de los corrimientos. Yo les voy a pasar el práctico ahora, como para que el que se vaya animando, por lo menos ir haciendo la parte de chapa, lo vaya haciendo y tenga para practicar. Y así llegamos el sábado que viene con el práctico ya un poquito trabajado y vengan con dudas más que nada. Así les resulta un poco más ameno toda la parte de momento corto y normal. Así que bueno, si no tienen más dudas, chicos, los libero. Nos vemos el sábado que viene. Hasta hoy tienen para presentar el práctico de pórtico, no se olviden, ¿no?